Bueno, la denominé algunos elementos sobre el rol de los créditos documentarios de cara a la actual calamidad. Ya no me interesa ni decirle si COVID, no COVID, entonces, esos son ya eufemismos para decir que es un momento difícil y ya está. Pasemos a la siguiente, Mari. Más bien regresar correcto. Entonces, brevemente vamos a mirar esto. Vamos a darle una revisadita a la vigencia del crédito documentario, que es un poco por donde ha venido muy bien la discusión y la cuestión de esto. Voy a citar algunos elementos de la controversia que no es que nace no es que nace en la calamidad, en esta calamidad, sino que una vez más toma posición, porque igual lo hizo en otros espacios históricos como las mismas guerras mundiales del siglo pasado, los mismos procesos de diferenciación económica, etcétera, etcétera, ya lo veremos. Luego, pues, vamos a comentar un poco la controversia que generó lo del artículo 35 de la UCP y finalmente los aportes de pandemia que ha tenido el webinar este de España. Entonces, pasemos, Mari, por favor. Es que es como es PDF, ya, como es, listo, está. Ok, bueno, recordemos frente a qué estamos en relación con un crédito documentario. Bueno, obviamente es un instrumento, posiblemente el más maduro de todos los instrumentos. Creería yo que incluso más maduro que los cinco que hoy han tomado una posición todavía más divulgativa. Estamos hablando de un instrumento de 400 años y de una trayectoria de modificación que, pues, si bien ven por primera vez su madurez o su luz allá en Viena en el 33 del siglo pasado, cuando se lleva a cabo la primera publicación y después de ahí las 7 publicaciones que hemos conocido, yo personalmente por la potente juventud que hoy vivo, llegué a la publicación del año 34, perdón, del año 74, que ya estaba por agotarse, ya me tocó de ahí saltar a la 400 y bueno, hasta hoy que estamos en la 600, pero lo que subrayo es, digamos, el valor que tiene el instrumento este en términos de su valor histórico. Perdón, del valor económicamente histórico que el instrumento tiene. Bueno, entonces, sí, es un instrumento de una trayectoria realmente muy robusta que ha tenido una evolución ella misma, ¿verdad? O sea, tanto como lo han hecho otros instrumentos CCI, el crédito documentario posiblemente es el más evolucionado, el más sólido y el más capaz. Ahora, evidentemente la estructura del crédito documentario es esa, digamos, desde su nacimiento hasta hoy, sus anclajes, sus vectores siguen siendo los mismos. Alguien que necesita comprar, alguien que tiene el propósito de vender, unos bancos que asumen diferentes posiciones, como ya las conocemos en la práctica, quien avisa, quien emite, quien confirma, etcétera, etcétera. Y obviamente el rol de los documentos y su pago. Digamos, es como casi que la parte siempre concluyente, porque es sobre la base de los documentos que en realidad se procesa el instrumento para efectos de su pago. Bueno, y obviamente han surgido, digamos, a la luz de la presión tanto de la naturaleza económica del instrumento en términos de su costo, como de la velocidad misma, otras opciones, como el BPO, que pues hemos estado tan cerca de ellos. BPO, para José, si no conoce el término, es otro instrumento de pago importante que tuvo su advenimiento básicamente a finales o sea, hacia más o menos como ya en el 2007, quizás estamos en el 2020, sí, 2007, 2015, tuvo irrumpió fuertemente, más hoy BPO nuevamente nuevamente no, ha detenido su velocidad porque ya no garantiza, incluso a partir del valor que este instrumento tiene BPO como un instrumento más digitalizado que los créditos documentarios, digamos, todo el fenómeno de este primer semestre ha hecho que prácticamente las negociaciones hayan vuelto a los créditos documentarios. Y bueno, y obviamente es un instrumento conector de todo tipo de contratos. En un crédito documentario confluyen todos los contratos que tienen que ver con aseguramiento, con movilización de la carga, con calidad, con etcétera, etcétera. Y de cada uno de los contratos que se congregan, o sea,
bocan en los créditos documentarios, evidentemente se determinan las responsabilidades y los alcances que el crédito documentario convoca a través de esos medios en el interés de cada uno de ellos. Y bueno, y obviamente es un instrumento de una actualidad contundentemente clara, vigente, o sea, eh, todos estamos claros, quienes estamos en el campo, que el crédito documentario ha retrotraído su mayor presencia, como si la tuvo, digamos, entre los 80s y 90s del año pasado, más sigue teniendo ese valor tal cual. Y creo que esto es muy importante mencionarlo. Mari, la otra, por favor. Dicho esto, podemos ir en ese entorno, lo que ha sido básicamente lo que ha generado un poco la controversia, tanto a nivel local, porque el crédito documentario también es un instrumento doméstico, como a nivel nacional, cuando hablamos de un espacio eh, eh, político, tal como una nación, o regional, cuando hablamos de mancomunidades de países y cosas de ese tipo. La Unión Europea es un ejemplo contundente. El crédito documentario es un instrumento que posee una autonomía por sí mismo, o sea, quienes se acogen a negociar a través de un instrumento de esta naturaleza, evidentemente se soportan en que en ese instrumento se sostiene la voluntad de las partes que se acogen a él. Normalmente sabemos que si no estamos acogidos a la naturaleza lógica del UCP 600, y obviamente no hay crédito documentario, más cualquiera que sea la decisión que tomemos en ese sentido, cuando vamos a un crédito documentario, es porque suponemos que él se mueve de manera autónoma en toda su decisión y su capacidad de aplicación. Sin embargo, digamos, no es sino un recurso que suscriben las partes en cuanto al uso y la costumbre, como la práctica internacional. O sea, ninguna cosa impone el uso de un crédito documentario como si la práctica internacional como uso y costumbre. Entonces, bueno, es un poco ratificar que un crédito documentario no posee ninguna fuerza de ley, y esto es muy importante, colegas, no posee ninguna fuerza de ley, como todos lo sabemos, en ningún entorno, ni local, ni nacional, ni regional, y esto es parte de lo que impulsa la controversia, que se materializa en COVID nuevamente, pero que no es sino hoy, sino una condición de siempre. Eh, porque el crédito documentario nunca va a regular las condiciones de cada uno de los entornos. El crédito documentario resuelve las condiciones técnicas de la negociación per se, desde su origen hasta su pago y su conclusión, su exhausted, como se dice en materia. Pero él actúa sobre la naturaleza específicamente organizativa, política, etcétera, etcétera. Bueno, con ello la particularidad fundante suya, que curiosamente en tiempos de crisis suele generar desconfianza, y generalmente la falta de claridad en su aplicación y el uso. Cuando se vende un crédito documentario como instrumento de negociación internacional, generalmente el bisoño, digamos, la persona que por primera vez llega a un instrumento de este tipo, mira casi que una panacea, mira casi como que todo está resuelto desde un crédito documentario. Y si su banquero no está atento a poner estas cosas en su lugar, pues se crean perspectivas que al final no terminan sino en la debilitación de la opinión sobre el instrumento, así como en su aplicación. Y eso es parte de lo que genera el hecho controversial de entonces para qué lo estoy usando, qué está haciendo este banco que no hace el otro, porque este banco paga, porque este otro banco no, qué dicho, en qué horas entré en esto, que el banco pudo, que no pudo, y como veremos ahora la dificultad en esto ha sido mayor. Entonces, eh, la actual condición pandémica pues, ha despertado los temores que normalmente se presentan en estos procesos, generando susceptibilidades e imprecisiones en la aplicación de los alcances, incluso en la controversia de opinión, tal y como veremos ahora en el artículo 35. La mayor dificultad que efectivamente han tenido, la mayor dificultad que han tenido precisamente la mayor dificultad que han tenido precisamente las entidades financieras es que se han desdibujado las condiciones naturales de negociación. La capacidad de los bancos en su condición de confirmación, de aviso, etcétera, de tiempos de negocio, de 5 días hábiles para negociar, todos han entrado en un espacio realmente difuso en términos de la condición de pandemia. Entonces, si lo decimos así, Mari, regálame la otra, por favor.
¿Aló? Aquí, correcto, aquí estamos. Ok. Entonces, nos apoyamos en lo que dice el webinar de España, que ese fue muy, muy valioso, ¿verdad? Cuando en realidad lo que hace es mirar la operación común para ratificar el valor del instrumento. O sea, el webinar, o sea, las conclusiones en España son que es lo que estamos peleando, si un crédito documentario es lo que es. No tiene ninguna otra cosa más que en lo que en realidad él puede ofrecer, que ya de por sí es, en opiniones generales, suficiente y apropiado. Todo está en la condición en la que la negociación se está dando en cada parte. Da énfasis a la inestabilidad que atraviesan los bancos europeos, particularmente en relación con la coyuntura. ¿Por qué? Porque sobre la banca está la decisión sanitario-política de que se cierre en especial cuando se cerró, digamos, la parte más estremecedora, ni siquiera China, fue cuando toda la región, no recordaré bien, la región del norte de Italia, bueno, hacia el Palatinado, no recuerdo, todo lo que es la Lombardía, todo, simplemente se cerró y ya. Y ahí estaban efectivamente en acción los bancos más potentes del mundo tratando de ver cómo salían de esa situación. Entonces son los bancos europeos los que dieron mayor evidencia de la inestabilidad en la que entró, no el crédito documentario, sino en la capacidad de responder al crédito documentario. Bueno, aquí también se crean otras confusiones en el sentido de que suele tomar la confusión común de que el crédito documentario es un instrumento crediticio, porque cuando no hay la madurez suficiente para manejar el instrumento, porque no se le conoce tal cual, uno dice, no, es que al final el instrumento, si bien me permite a mí negociar una letra de cambio para hacer de él un recurso financiero, no es el crédito documentario y la letra de cambio, cosas absolutamente diferentes. Más en la controversia, en la dificultad, de ver el crédito documentario y ver casi como que alguien me va a adelantar plata, me va a pagar, y eso no funciona, no funciona de esa forma. Y bueno, y en la coyuntura COVID toma mayor impacto la ruta, que es muy importante, las partes del encadenamiento lógico del crédito documentario, en el sentido de su emisión, su notificación, cuando procedan las enmiendas, cuando procedan las discrepancias, cuando corresponde el pago, que eso es una cadena de operación que tiene su lógica y que no puede saltarse en ninguna de las fases tales cuales estas vayan sucediendo, pues comúnmente los operadores son más susceptibles al temor en la actitud de la banca. O sea, si antes para mirar una discrepancia uno decía, mira, estos clientes se conocen y yo me la juego y todo, hoy eso no se hace. Si hoy necesito enmendar un crédito y recordando que de acuerdo con el UCP 600, la enmienda quedaría aceptada en el momento en el que ésta se ejecuta, carajo, ¿cómo hago eso? O sea, ya no tengo cómo tener la certidumbre de que la enmienda vaya o no vaya. Entonces, bueno, finalmente, para decirlo de esta forma, COVID se convierte en un motivo muy sensible de fuerza mayor, dependiendo de la ley aplicable en cada país, porque vean qué importante esto. Digamos, son los países los que tienen capacidad política, social, económica, decisoria sobre cada una de las acciones que deberían tomar digamos, en relación con respecto a la crisis. No lo van a hacer nunca ni los bancos, ni lo va a hacer nunca el crédito documentario. Y evidentemente esto todavía induce a una mayor duda, temor, desconfianza, disgusto, enojo, las voces que surgieron hay que reinterpretar, etcétera, etcétera. Con esto vemos lo relativo a lo que más o menos España ha dicho para hablar de que efectivamente la controversia está vigente, pero que no hay ninguna cosa que se sostenga por sí misma como controversia como tal, sino en la resolución del mismo instrumento del crédito documentario. Entonces, con esto veamos el artículo 35. Cámbiame la lámina, Mari, por favor, para Sí. no moverme. Y con esto dice Ramos, digamos, la Cámara de Comercio tuvo que enfrentar prácticamente como desde febrero de este año múltiples consultas, solicitudes, disconformidades en términos de lo que en específico hay de otros artículos, como el artículo 38 en relación con la transmisibilidad y etcétera, planteaban sobre el Eso que crédito ahí. documentario, en especial el artículo 35 de la UCP. Para ese efecto se emitió un documento de análisis que se denominó Memo to National Committees on Decision to be Taken on UCP 600, bueno, artículo 35. Y se planteaba en concreto que el conjunto de declaraciones solicitadas por varios de los comités nacionales, particularmente fundamentalmente por los abogados que estaban al frente de eso,
en relación con el riesgo intencional por parte de los bancos específicamente designados a los confirmadores, ¿verdad? De poder acogerse al concepto eh, de atraso o de causa mayor, que es exactamente como se conoce esto, y que a partir de ahí ese artículo debía ser replanteado, reformulado, reconsiderado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la controversia en específico que se da allí es que una urgente reinterpretación de la ICC París en relación con el artículo este para considerar de nuevo desde ese artículo lo que debería denominarse fuerza mayor. Y bueno, entonces que había que reducir el tiempo, que había que reducir esto, que había que especificar A, B, C, D, lo que era punto. Y bueno, recordemos que ICC nunca será una cosa de esas, nunca será aspectos puntuales y específicos. No olvidemos la controversia de los INCO 2020 en términos de lo que era el pesaje, lo que era, digamos, las cuestiones de seguridad, nada. Esos son aspectos simplemente que pertenecen a la generalidad. Mm, Entonces, al final, luego de todo el proceso de leer y estudiar y revisar y ver, hay una conclusión que dice que no procede ningún tipo de aclaración por pues, el artículo 35 es suficiente, amplio e inclusivo respecto a los eventos que ahora son necesarios enfrentar por parte de la banca internacional en sus tiempos específicos de pandemia. Porque recordemos que el crédito documentario es un instrumento soportado incluso desde el UCP 600 en el concepto de buena fe, de bona fide. Y eso es un concepto irrenunciable en lo que corresponde. Entonces, para concluir, rápidamente veamos la siguiente lámina. Mari. De manera que cerramos esta muy breve abordaje ratificando lo siguiente, la discusión sobre COVID-19 de cara al artículo 35 no implica ninguna modificación sobre el artículo. Y bueno, así se considera. Entonces, la intención de París fue, perdón, qué pena, intención con ese. Bueno, eso fue porque lo terminé ayer como a medianoche. Ahí me disculpan. En este sentido, ha solicitado otorgar la opinión de los comités nacionales. Bueno, no más allá de 15 de mayo, no nos alcanzó a nosotros, Costa Rica, para estar de frente a nuestra opinión. Sin embargo, en mi lectura y en mi estudio de lo que, digamos, se dirimió, porque estamos hablando de que hubo que leer aproximadamente unas 75 páginas de qué decía cada quien y cada cual y ver y que no. Y bueno, yo pues concluyo emitiendo mi opinión, que fue la que propuse el comité, en el sentido de que a partir de mi lectura y luego de estudiar pormenorizadamente la opinión emitida por parte de las autoridades, específicamente París, a la luz de toda la argumentación planteada, mi criterio es que la conclusión dirimida por ICC París es robusta, fue la que leímos anteriormente, concluyente y aplicativa respecto al artículo 35 y que tal opinión es la que debe prevalecer en cualquier lectura bancaria sobre el artículo en consideración. Concluyo, no se requiere ninguna modificación del artículo 35, tal cual esto está planteado. Nosotros recordamos que el UCP que nos rige es el 200 del 2007 en este momento, y que hay voces por todo lado que dicen que no, que hay que modificarlo, que tal y cual y cual. María decía ahora que no sabemos cuánto mida el INCO 2020, que a la larga no van a ser 10 años, sino 5. Bueno, yo no sé si esa misma velocidad puedan tener el UCP 600, tanto como el 522 tampoco. O sea, el 522 ha sido sometido a 3 consultas ya, y ninguno del año 80, y no recuerdo bien ahorita, y no ha sido necesario considerar la modificación en el proceso de cobranzas. Bueno, yo creería que todavía no hay ninguna razón para modificar el UCP 600 y no porque la pandemia ponga una cosa o la otra. Y bueno, concluyo. Esta es la exposición. Si hay alguna consulta, quedo a la orden. Gracias.